Hola, bienvenidos a nuestro foro La Infraestructura del Futuro Hoy, que vamos a desarrollar de manera virtual. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy editor de Forbes para Colombia. Uno de los principales desafíos que hemos enfrentado siempre es el desarrollo de obras como puertos, carreteras o aeropuertos. Por esta razón hemos decidido desarrollar una agenda acerca de los desafíos que todavía tenemos por desarrollar en materia de infraestructura. Por eso tenemos un panel de invitados bastante especial donde están representantes del gobierno, de las compañías constructoras, también de las compañías desarrolladoras de proyectos en general y hasta de la banca multilateral. Con ellos vamos a desarrollar los interrogantes acerca del futuro de la infraestructura hoy. Si se perdió alguno de los paneles, búsquennos en redes sociales, estamos como Forbes Colombia y también en nuestro sitio web forbes.co. De nuevo, bienvenidos a nuestro gran foro La Infraestructura del Futuro Hoy. Esperamos que sirva para despejar todas las dudas que hay acerca del futuro de las obras y de las grandes obras en Colombia. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas, y hoy los voy a estar acompañando en el primer panel de este foro de Forbes Colombia, El futuro de la infraestructura hoy. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy especial para la apertura y es cómo va la infraestructura en Colombia actualmente. Para eso vamos a contar con la presencia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a quien le envío un saludo muy especial. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buenos días, Sebastián. Buenos días a Peter Sienhaler del Banco Mundial y a todos los que están conectados a este foro. También nos está acompañando en esta oportunidad el gerente del Banco Mundial para Colombia, Peter Siegenthaler, a quien también le envío un saludo y muchas gracias por acompañarnos en este panel. Buenos días, ministra. Un gusto, Sebastián. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que están con nosotros hoy. Listo, Peter, y comenzando con el panel, la primera pregunta va dirigida precisamente para usted y me gustaría que nos comentara cómo ha visto todo el tema de la infraestructura en Colombia en estos últimos 10 años y cómo cree que le han cambiado la cara al país estos avances. Gracias, Sebastián. Pienso que un aspecto fundamental y positivo del desarrollo de la infraestructura en Colombia en estos últimos 10 años ha sido la concepción de la infraestructura y de su desarrollo como realmente como una política de Estado, ¿no? Con una visión de largo plazo, ¿no? Y con unos objetivos claros, ¿no? Que son claves para el país, como el aumentar la competitividad, también cerrar la brecha o las brechas históricas de conectividad y de desigualdad de las diferentes regiones del país, y de generar empleo productivo y contribuir al crecimiento económico, ¿no? Que esta vez es el objetivo más importante de esta agenda. Y claro que también se destaca en esta trayectoria el programa de infraestructura 4G que se ha desarrollado en este tiempo. Se puede decir claramente que ese programa es un referente internacional por varias razones, entre ellos el desarrollo de instituciones robustas alrededor del programa, como la ley de las APPs que se aprobó en el 2012, y también el fortalecimiento de las capacidades de la Agencia Nacional de Infraestructura, ¿no? También porque el programa 4G tiene un paquete de proyectos que se puede decir bien armados, ¿no? Son 7.000 kilómetros de carreteras, es una inversión muy grande de más de 24 mil millones de dólares en ese tiempo, ¿no? A partir del 2012, pienso, ¿no? Y también tal vez una cosa muy importante para mencionar aquí es el diseño contractual y la gestión de riesgo en el programa, que ha sido favorable para atraer inversión extranjera también, ¿no? Para ese programa. Y todo esto creo que se nota en resultados claros, ¿no? En materia de desarrollo de infraestructura en el país, ¿no? Primero, que los niveles de inversión en infraestructura han sido mayores que en el promedio de la región, y también ya como que resultados más en la práctica, ¿no? Indicadores de competitividad, como los medimos en el Banco Mundial,
en términos de tiempos de viaje, en términos de costos de la cadena logística, ¿no? Ahí Colombia ha visto ha escalado muchos rangos, ¿no? En los comparativos internacionales, ¿no? Por ejemplo, en el informe de desempeño logístico del banco, Colombia ha estado en el puesto 91 en el 2016 y ya 2 años después estuvo ya en el 58. O sea, son logros concretos que se notan en estos indicadores de competitividad, ¿no? Que son importantes. Creo que ahora con estos logros y con este avance, que eso también es una base muy buena, ¿no? Para redoblar los esfuerzos, ¿no? Y mirando allá hacia el futuro, mirando hacia el programa de proyectos 5G que la ministra y su gobierno ha desarrollado y ha impulsado más recientemente, con el énfasis muy importante en la multimodalidad de la infraestructura de transporte, ¿no? Y también los esfuerzos de institucionalizar aún más estos esfuerzos de desarrollo de infraestructura a través del COMPES del año pasado, que da un marco legal que pensamos que es propicio, ¿no? para la nueva generación, el programa 5G, para el cambio hacia la multimodalidad y sobre todo para poder dar continuidad a estos esfuerzos en la transición política que estamos viviendo. Gracias. Listo, ahora Peter precisamente mencionaba el tema de las 4G que han sido un hito para la infraestructura del país a pesar de que han tenido pues sus momentos difíciles, y aquí me gustaría preguntarle a ambos ¿qué balance hacen de las obras 4G hasta el momento en el país? Y me gustaría empezar con la ministra de Transporte. Muchas gracias, Sebastián y Peter. Bueno, yo tendría que decir que el primer mandato del presidente Iván Duque, cuando se posesionó y cuando nos pidió que lo acompañáramos en esta cartera, era concluir las obras que son de los colombianos y no de ningún gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien había un enorme esfuerzo con la creación de la ley de APPs en el 2012 y la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura y la adjudicación de un paquete de contratos, fueron 30, 29 cuando llegamos encontramos proyectos de cuarta generación. Cuando llegamos al gobierno encontramos 21 de los 29 contratos totalmente paralizados. 15 proyectos tenían niveles de ejecución inferiores al 6%. 10 proyectos tenían niveles de ejecución cercanos al 1%, a pesar de ser contratos suscritos entre el 2014 y el 2016. Esto nos llevó, bajo ese mandato del presidente, de sacar adelante los proyectos y entender que esto es una política de Estado, a construir sobre lo construido y a entender qué problemática había. Para eso, como saben, creamos un cuarto de reactivación económica en el que con todos los actores identificamos las principales limitantes y los principales obstáculos que afectaban la ejecución y la gestión contractual de las obras. Y gracias a eso se formuló un plan de acción con instrumentos claros donde a problemas comunes, soluciones comunes. Documento que además publicamos a finales de octubre, comienzos de noviembre del año 2018, para que además fuera transparente que las distintas concesiones que tenían ese tipo de problemas tenían también acceso a ese tipo de soluciones. Simultáneamente entendimos que aquí había una enorme gestión de articulación interinstitucional, primero a nivel del gobierno nacional y luego con las regiones. En cuanto a nivel del gobierno nacional, se creó la Comisión Intersectorial de Infraestructura, liderada por la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con la cual además convocamos a los 6 ministerios y a todas las entidades adscritas a esos 6 ministerios de las que dependen todos los trámites que se involucran en un proyecto y en la ejecución de un proyecto en territorio. Porque creo que parte de lo que pasaba era falta de cercanía al territorio, es decir, adjudicar el contrato es muy distinto a ejecutarlo en territorio. Eso involucra unos retos distintos y eso fue parte de los aprendizajes. Eso nos ayudó muchísimo a la articulación interna al interior del gobierno nacional, llevando los problemas y las propuestas de soluciones y liderando de alguna manera la vicepresidenta esa articulación al interior de todos los ministerios de los que dependen estas entidades. Simultáneamente hicimos una transformación en la ANI. Fortalecimos su vicepresidencia de Desarrollo Social y de Sostenibilidad para acercarla mucho más al territorio. Y tengo que decir, hasta nos trajimos al anterior director del INVIES, que había sido muy recomendado por todos los actores en los últimos 2 años anteriores a nuestro gobierno, y lo trajimos como vicepresidente de la ANI precisamente para acercar la ANI más al territorio. Ustedes saben que el INVIES es la entidad que tradicionalmente ha estado cerca al territorio. Todo eso nos lleva a decir que hoy tenemos
27 de los 29 proyectos reactivados, a puertas de reactivar los 2 últimos proyectos, de un nivel de ejecución promedio del 16%, que se generaba por 6 proyectos que iban muy bien cuando llegamos. Hoy tenemos un nivel de ejecución promedio del 65%, es decir, casi 49 puntos porcentuales de mejoría respecto a agosto del 2018, cuando llegamos, por lo que el balance es bastante satisfactorio. Además, ya entregamos 6 proyectos totalmente terminados y están en operación y mantenimiento. Girardot, Donda, Puerto Salgar, Puerta del Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, Autopista Conexión Pacífico 2 en Antioquia, Cartagena, Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, Vías del NUS, eso es entre Cartagena y Barranquilla, Vías del NUS en Antioquia y la transversal del Cisga, que vincula con Dinamarca y obviamente el MET y también el departamento del Boyacá. Todos esos proyectos ya fueron entregados. Varios de esos los encontramos con niveles de ejecución del 1%, como por ejemplo Palmar de Varela, Carreto Cruz del Viso, solo para dar un ejemplo. Otros los encontramos en el 11%, pero paralizados por otros problemas. Y todo eso, con el concurso de todos, lo logramos sacar adelante. Igual vamos a entregar, antes de agosto del 2022, por lo menos 13 proyectos más, que son Pasto Rumichaca, proyecto también que encontramos en el 1% de ejecución, Neve Espinal Girardot, Villavicencio Yopal, Autopista Mar 1, Chirajara Fundadores, Autopista Mar 2, Antioquia Bolívar, Autopista Conexión Norte, Pamplona Cúcuta, Cambao Manizales, Pacífico 1, Pacífico 3, Bucaramanga, Barranca y Hondón. Esos son los 13 proyectos que mínimo vamos a entregar antes de agosto del 2022 y tenemos un cronograma mensual de aquí a agosto de entregas y que son muy importantes porque nos ha permitido obviamente recuperar la confianza de los ciudadanos en que las obras se pueden hacer y se pueden hacer en tiempo, pero esto siempre y cuando logremos articular a todos los actores, trabajar con los gobernadores, trabajar con los alcaldes, trabajar con las bancadas del Congreso, todas que son más cercanas a las comunidades. Uno desde Bogotá no tiene cercanía con las comunidades y que formaban parte de los retos de ejecución, creo que ha sido fundamental. Y también trabajar con los entes de control. Ese documento de diagnóstico de los problemas de la 4G fue un documento que le pedimos alimentación e insumos tanto a la Procuraduría como a la Contraloría. Ellos no avalan documentos ni más faltaba, pero ellos nos dieron elementos que incorporamos y como nos hicieron sugerencias que incorporamos en esos proyectos de solución. Porque, como digo, lo que encontramos fue grandes problemas de gestión predial, gestión contractual, en parte también falta de decisiones administrativas por susto de los funcionarios, es decir, múltiples razones que, como digo, publicamos ese diagnóstico y nos sentamos contrato a contrato a mirar ese diagnóstico y a trabajar con los concesionarios para sacar adelante los proyectos. Y la Contraloría sacó su programa Compromiso Colombia y de la mano de Compromiso Colombia también logramos reactivar proyectos que no eran de los de cuarta generación. Por ejemplo, un proyecto como Ruta del Sol 3, que cuando llegamos en agosto del 2018 estaba totalmente paralizada y estaba en proceso de caducidad, con un diagnóstico de caducidad y una recomendación de caducidad por parte de los funcionarios del gobierno anterior. Nos sentamos con las Contralorías, nos sentamos con los concesionarios, comprometieron recursos nuevos y podemos decir que reactivamos con el apoyo de la Contraloría el proyecto. No solamente ya hemos entregado 30 kilómetros de segunda calzada, 18 kilómetros de mejoramiento, 86 kilómetros nuevos de mejoramiento, sino que pagamos ya los 128.000 millones de pesos que se le deberían a los proveedores del proyecto y que estaban totalmente paralizados y en deuda antes de reactivarse el proyecto. Todo eso lo hicimos con el concurso de todos esos actores. Y aquí pues simplemente quiero decir que creo que los resultados en términos de ejecución son realmente sustanciales. Creo que nunca se había entregado y se había logrado un ritmo de ejecución de infraestructura en ningún gobierno como el que hemos logrado con los proyectos de la cuarta generación de concesiones. Y lo que refleja de alguna manera ahí todas esas experiencias y aprendizajes de falta de socialización en el territorio, de falta de cercanía al territorio, pues las incorporamos en nuestro documento de la quinta generación de concesiones viales o las concesiones del Bicentenario, en el COMPES 4060 que mencionó Peter ahorita, donde de alguna manera el elemento transversal total a los 14 proyectos de la primera hora de concesiones multimodales, porque ya no son solo concesiones viales, sino multimodales, es el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad institucional, obviamente sostenibilidad financiera. Creo que esos aprendizajes lo que hicimos fue recogerlos e incorporarlos en los documentos de la primera ola de las concesiones del Bicentenario, precisamente para lograr, digamos, unos ritmos de ejecución superiores y para evitar esas parálisis
de los proyectos que encontramos totalmente paralizados por temas de gestión muchas veces en territorio. Pero creo que hoy podemos decir, y yo tengo una anécdota muy clara, yo recuerdo que el primer ministro de Hacienda de este gobierno siempre me decía que no me preocupara por no tener presupuesto, porque obviamente yo tenía todo el presupuesto comprometido en vigencia futuras a 20 y 25 años, pero no tenía presupuesto para arrancar ni un proyecto nuevo. Y no lo logramos sino hasta a mediados del año 2021, donde se amplió el marco fiscal de mediano plazo. Entonces no podíamos iniciar proyectos nuevos, eso era una realidad. Y él me decía, no se preocupe si igualmente la mayor parte o por lo menos la mitad de esos proyectos van a caducar, no va a ser posible sacarlos adelante. Y yo le decía, tenga confianza que entre todos los podemos sacar adelante. Y yo creo que eso ha sido una demostración de madurez política de Colombia, no solamente de este gobierno, porque este ha sido un trabajo hecho con muchos actores. Y demostrar que si todos entendemos que la infraestructura trasciende los gobiernos, trasciende los periodos de un gobierno, es de Estado, ya que mientras uno identifica la necesidad, diseña y planea, estructura un proyecto, consigue los recursos y le licita, se va casi un gobierno completo. Es decir, si nosotros no logramos entender que esto es una política de Estado, pues va a ser difícil romper esas brechas, pero esas brechas de falta de competitividad por déficit de infraestructura se están empezando a romper. Yo digo, realmente gracias a ese mandato de concluir del presidente Duque, de alejar este sector de la polarización y de trabajar con todos los actores para sacar adelante los proyectos en territorio. Listo, ministra, muchas gracias. No sé si Peter quiera agregar algo en esta pregunta. En general, como banco, nosotros compartimos esa lectura positiva, ¿no? El balance positivo del programa 4G y su implementación, que se puede medir en varias formas, ¿no? Estos resultados importantes que se han logrado, y la ministra creo que nos dio muchos ejemplos y lo ilustró claramente. Pero digo, el primer resultado obviamente es ver la infraestructura desarrollada en el terreno, ¿no? Y creo que ahí hay claramente resultados importantes, más de 20 carreteras concesionadas, ¿no? En ese momento, ¿no? El segundo es lo que ya mencioné en mi primera respuesta, es claro, esto no se hace por construir carreteras, sino para mejorar la competitividad y el acceso en general de la gente en las diferentes partes del país, que es un desafío enorme para un país como Colombia con su topografía. Y creo que ahí, como mencioné, varios indicadores que muestran ya una mejora, también como impacto de estas obras, ¿no? Y que se va obviamente a sentir más en el tiempo. El tercer punto creo que es que claro, la calidad de las instituciones y de las leyes y de las regulaciones alrededor de este programa, que es fundamental, como lo mencionamos tanto la ministra ahora y yo en mi primera respuesta, y sobre todo el marco favorable para la participación del sector privado, creo que es algo que hay que destacar, y el hecho que en la coyuntura que hay hoy en el mundo, que siga habiendo interés fuerte del mercado privado en el financiamiento de proyectos de infraestructura en Colombia, creo que es testimonio de eso también, ¿no? Yo pienso que más allá de esto balance positivo, en general del programa 4G, siempre hay retos que quedan, siempre también hay lecciones, ¿no? Que hay que aprender, y me parece excelente lo que nos contó la ministra sobre los trabajos diagnósticos que se están haciendo, por ejemplo, para mejorar aspectos técnicos como en cuanto a las asignaciones de riesgo, a los derechos de los financiadores sobre los proyectos y a las compensaciones por cambios en el tráfico, ¿no? Son aspectos bien técnicos que se pueden ahora, en base de esta experiencia de 4G, estudiar, analizar y aplicar las lecciones para la nueva generación, ¿no? Y tal vez la lección obvia también, ¿no? en cuanto al 4G que se está ahora aplicando al 5G es justamente depender solo de un modo de transporte un poco crea una cierta vulnerabilidad y tal vez no permite potenciar todo el sistema, ¿no? Entonces la apuesta en la multimodalidad en el 5G de este gobierno creo que es fundamental y es una lección importante de 4G. Y finalmente tal vez sí la ejecución
ha sido tal vez menos rápido que esperado cuando se inició el programa, ¿no? Hace 8 años. Y cuando las metas que eran más grandes, tal vez que hoy se logró, pero creo que hay demoras que se pueden entender y explicar claramente por razones técnicas y por hacer las cosas bien, tal vez, ¿no? En procesos de licitación, en cierres financieros y licenciamiento ambiental, que es tan importante también, ¿no? Y claro, y se nos vino encima la pandemia, ¿no? Además, ¿no? Pero igual creo que la recuperación desde la pandemia ha sido impresionante también, y eso también hay que, creo que, destacar. Gracias. Listo, Peter, muchas gracias. Ahora mi siguiente pregunta también va para usted y es sobre el rol de las organizaciones internacionales en todo el tema de infraestructura. ¿Qué tanto cree que han incidido en la mejoría de estos indicadores en el país? Bueno, yo pienso que primero que todo, estos programas modernos de desarrollo de infraestructura en Colombia han reflejado y han beneficiado de aprendizajes de experiencias internacionales, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Institucionalidad, marco normativo, contractual, etcétera. También soluciones bien concretas de ingeniería, ¿no? Pero también de la otra mirada, creo que las experiencias con el programa 4G son ejemplos relevantes para otros países, ¿no? Que muchos países están estudiando la experiencia de Colombia, ¿no? Y creo que ahí también es un rol importante para una institución como Banco Mundial, ¿no? Es un poco de contribuir al intercambio de esas ideas, de estas experiencias, ¿no? Tanto en las dos direcciones, ¿no? Después se puede, creo que, decir que hay varios socios internacionales como la banca multilateral y puedo decir orgullosamente también el Banco Mundial, que sí han contribuido al programa de infraestructura de Colombia en estos últimos años, ¿no? A través de varias intervenciones, ¿no? Uno es en cuanto al diseño institucional, la creación de la ANI, por ejemplo, y su fortalecimiento institucional, en la definición del pipeline de proyectos para el 4G, y también en varios estudios de factibilidad para proyectos complejos, ¿no? Como el canal de dique o el corredor ferroviario Dorada-Chiriquí-Guaná. Y finalmente hay asesorías importantes, pienso, en esquemas de financiamiento, ¿no? Tanto para la ANI y para la FDN, ¿no? Y ahí puedo mencionar nuestra organización hermana, el IFC, que fue socio de FDN desde el origen, ¿no? hasta hace unos pocos años. Entonces hay varias formas en las cuales los socios internacionales han contribuido, pero como le mencioné al principio, creo que esto es una colaboración de dos caminos, ¿no? Tal vez mencionar un aspecto que es importante para nosotros, esa es la larga trayectoria que tenemos como Banco Mundial en apoyar los proyectos de movilidad urbana, ¿no? Hemos sido socios del Programa Nacional de Transporte Urbano con financiamiento en 6 ciudades bien distintas en el país, ¿no? Y esperamos seguir con ese tipo de colaboraciones en este área, movilidad urbana, y en otros estamos dispuestos y listos a seguir, a colaborar con el país. Listo, Peter, muchísimas gracias. Y ahora la siguiente pregunta pues también va para los dos y va ligada a algo que Peter mencionaba previamente en sus intervenciones, y es que todavía Colombia tiene desafíos importantes en materia de infraestructura, y me gustaría que nos contaran, bajo el criterio de ambos, cuáles son esos desafíos que todavía tiene que enfrentar Colombia para seguir esa senda de crecimiento en materia de infraestructura. Comenzamos con la ministra. Pues una cosa que me parece importante, Sebastián, y que ya mencioné, es que nosotros como gobierno hemos logrado darle la vuelta a la forma en que se desarrolla la infraestructura de transporte como parte de este mandato de concluir del presidente Iván Duque, que significaba pues devolverle las obras a quienes son dueños de las obras, que son los colombianos. O sea, las obras no son ni de un gobierno, ni de un presidente, ni de un ministro. Y esa concepción de apropiárselo personalmente creo que nos hacía muchísimo daño, porque de alguna manera
en lugar de sentarse la gente a destrabar los problemas, se sentaban a ver cómo satanizaban las obras de otros gobiernos. Creo que, ¿qué implicó esto? ¿Cuál fue, de alguna manera, cómo logramos, digamos, desatanizar y quitar de la política? Pues obviamente objetivizar las discusiones, alejar las discusiones y los debates de la política y la polarización que no solo vive Colombia, sino que vive el mundo, pero que era típico de este sector. Tengo que decir que yo aquí sentada en mi primer día, lo que encontraba era peleas de alcaldes y gobernadores culpando o a un concesionario o a una entidad o a otros, y todo el mundo se culpaba entre sí, pero era difícil ver a la gente sentada buscando soluciones. Creo que ahí lo que nosotros logramos fue entender eso y lograr volver las discusiones como tienen que ser, y como mencionó Peter, técnicas. Y creo que una ventaja es que yo no soy ingeniero, tengo que decirlo, creo que es una ventaja, porque mi opinión no era lo importante era cómo fortalecer el sector con entes independientes, cómo buscar el apoyo de la academia, cómo buscar, por ejemplo, el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno, con las universidades, y obviamente el apoyo en consultoría, como muy bien mencionó Peter, de estudios que nos financiaron para estructurar nuevos proyectos. ¿Cómo hacer pública la información? Es decir, nosotros llegamos y más o menos a los 2 meses y le sacamos un módulo al gestor de proyectos de infraestructura, el GPI, que era un módulo de gerencia interna del ministerio para saber en qué iban los proyectos, donde estaba la información de los contratos, de las actas de interventoría, todo, y sacamos un módulo al público. ¿Para qué? Para que el público conociera los temas y volviera objetivos los debates. Involucrar a los actores y a los distintos actores y traer a la academia a la discusión. Promover la creación de las veedurías regionales. Dividimos al país en 8 regiones y promovimos la creación donde estuvieran las cámaras de comercio, las sociedades de ingenieros regionales, la facultad de ingeniería, obviamente los gremios de la producción y también los medios de comunicación, pero siempre bajo el tema de una discusión técnica, no una discusión política, haciendo pública la información e impidiendo de alguna manera que malutilizaran los proyectos para hacer campañas políticas. Eso también nos llevó, por ejemplo, a formular y obviamente a promover la creación del decreto que reglamentó la ley para sacar los pliegos tipo en el sector de infraestructura de transporte, donde no solamente nos iba a ayudar, como vimos, tuvimos una estructuración muy fuerte de 4G por la creación de la ley de APPs, todo el tema de la distribución de riesgos, sino que también era fundamental objetivizar los pliegos tipo en la obra pública y sacar adelante de manera transparente aquellos proyectos que no eran atractivos para ningún tipo de concesionario privado o financiador privado, pero que son necesarios hacer para también romper esa brecha. Y así sacamos en el 2019 el decreto de pliegos tipos para el sector de infraestructura de transporte. Y gracias a eso hemos garantizado pluralidad de oferentes en todos los proyectos licitatorios que ha adjudicado el INVIAS, generando más oportunidades para empresas de diferentes tamaños y nacionalidades. Otro desafío también que creo que hemos empezado a enfrentar, y eso nos ha permitido ejecutar y sacar adelante los proyectos, pero que sigue siendo un reto importante, es la socialización de los proyectos en las regiones, la cercanía a la ciudadanía y trabajar de la mano con ellas para obtener su apoyo. Este para mí ha sido un aprendizaje fundamental, porque cuando la gente uno la incorpora, cuando la gente participa, cuando entiende qué está pasando, como dijo Peter, hay problemas que si uno los explica, claramente la gente los puede entender, pero si son opacos, si la gente no sabe por qué hay un retraso, pues simplemente la gente no entiende y considera que todo lo que aquí pasa es corrupción, por ejemplo. Cuando en los proyectos, por ejemplo, de APPs, no existe ni siquiera el riesgo de un anticipo, porque los REC solamente se paga cuando se ejecuta obra y se entrega una unidad funcional, por ejemplo. Pero llegar a explicarle eso a la gente y hacer social, digamos, socializar eso, incorporar a la comunidad y volver a la comunidad protagonista y sentirla que se apropia de sus proyectos, pues sí era fundamental, porque la realidad es que uno no puede adjudicar un proyecto uno no puede adjudicar un proyecto y ejecutarlo simplemente a punta de fuerza. Eso no es cierto, o la comunidad nos acompaña o no se puede lograr. Entonces, todos esos son temas que hemos venido enfrentando y que todos los días hemos venido acercándonos más, pero que siguen siendo un reto, claramente, y que van a exigir mucha más continuar con esta visión de sacar este sector de la polarización política, de la posverdad, de todo lo que utiliza este sector para hacer campaña y entender que esto es una política de Estado en la que todos somos responsables. Obviamente también
desarrollando mejores planeaciones de proyectos. Y una cosa fundamental en la institucionalidad es que finalmente en este gobierno logramos sacar adelante la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte, la UPIT, el equivalente a lo que es la UCME en el sector energético. Y ya esa, que era una entidad creada desde el año 2013, pero que no se había hecho realidad, pues de alguna manera va a permitir apoyar el desarrollo de infraestructura y planear la infraestructura de transporte de manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector transporte. Creo que ese es otro reto importante, que es la articulación que hará la UPIT, que ya tiene este sector una unidad de planeación eminentemente técnica que apoye el diseño y la planeación de los proyectos a futuro. Creo que, como todo, esto es un sector donde los retos son permanentes, porque siempre los grandes proyectos de infraestructura encuentran problemas en territorio, pero en la medida en que logremos mantener esta visión integral donde todos somos protagonistas, donde la información es transparente, es pública, donde hacemos, digamos, copartícipes del desarrollo de los proyectos a las autoridades locales, las autoridades regionales, inclusive donde trabajamos con las bancadas del Congreso, así sean diversas y así en términos ideológicos estén en distintas orillas. Mi experiencia es que frente al desarrollo de proyectos, de sacar adelante proyectos, siempre se juntan para exigir del Estado o para exigir de los contratistas el sacar adelante un proyecto. Entonces yo creo que los retos van de la mano a entender que este sector tiene que tener un permanente fortalecimiento institucional. Hemos mejorado muchísimo, pero siempre habrá retos por enfrentar. Y sobre todo mantener alejado el sector de esas posverdad, de esa polarización que no es un tema colombiano, es un tema del mundo, derivado obviamente de los fenómenos de las tecnologías de la información, de las redes sociales, pero en la medida en que logremos mantener objetivizada la discusión, mantener una discusión técnica sobre los retos técnicos, traer interlocutores y validadores, creo que vamos logrando sacar adelante los proyectos y cada día enfrentar nuevos retos. Como dijo Peter, digamos, la nueva visión de la quinta generación de concesiones era alejarnos de ver el tema transporte como un tema netamente vial o carretero, entender que la multimodalidad podía hacernos más competitivos y entender que si aprovechamos, por ejemplo, para los grandes corredores de carga, tanto el río como el tren, vamos a lograr tener una conexión de distintos modos que hacen más eficiente el transporte y que cada modo de transporte termina siendo el que es usado en el trayecto donde es óptimo ese modo. Es decir, no se trata de que uno desplace al otro, sino se trata de utilizarlos en aquellos trayectos donde sean óptimos y complementarlos con otros modos de transporte para hacer mucho más eficiente el transporte en Colombia. Yo diría que, como digo, los retos siempre serán muchos. Yo aquí repito una cosa, nosotros hemos logrado con esa visión de gobierno, no solamente con el desarrollo de la aceleración de los proyectos de cuarta generación, sino con el lanzamiento de la quinta generación, sino también con el lanzamiento del Compromiso por Colombia, el proyecto de reactivación económica post-pandemia, que logró de alguna manera la contratación de obra pública más grande que se hubiera hecho en los últimos años. Hemos logrado imprimir y entender que este es un sector que no solo genera competitividad, sino equidad. Y por eso también hay una gran apuesta por vías terciarias, por ejemplo. Estamos hablando de inversiones de 5.6 billones de pesos en el cuatrenio, cuando en el histórico nunca se invertía en promedio anual más de 100.000 millones de pesos al año. Estamos hablando de dejar 5.040 kilómetros de vías terciarias mejoradas y 6.000 en ejecución para ser culminadas en los siguientes 6 meses o 7 meses, frente a 1.600 kilómetros de vías terciarias mejoradas en los 10 años anteriores a este gobierno. O sea, estamos hablando de entender que todavía tenemos retos enormes de financiaciones alternas, de buscar financiación alterna para las vías terciarias, porque aún que hemos hecho algo que no tiene comparativo, aún sigue siendo insuficiente para poner a tono los 140.000 kilómetros de vías terciarias que tiene este país. Listo, ministra. Muchas gracias. Si Peter quiere agregar algo, lo escuchamos en los últimos 5 minuticos que nos quedan. Gracias, Sebastián. Yo, en línea con lo que dijo la ministra, me parece clave ahora seguir logrando resultados concretos, ¿no?, en el terreno, mientras que se mantiene y de alguna manera evoluciona tal vez esa visión, ¿no?, a largo plazo del sector y del desarrollo de infraestructura en el país, con esta idea de que eso sea, como dijo la ministra otra vez ahora,
una política de Estado, ¿no? Que haya cierta continuidad con un aprendizaje continuo, ¿no? Eso como idea general. Más allá de eso, nosotros vemos entre los muchos frentes de trabajo que hay, tal vez 3 que quería destacar, ¿no? Aquí al final. Primero es la conectividad y el acceso a zonas rurales. El segundo es el desarrollo multimodal de la infraestructura logística y el desarrollo de estos corredores logísticos troncales, ¿no? En el contexto del 5G. Y la tercera sería la movilidad urbana sostenible, segura y accesible, ¿no? No para entrar demasiado en detalles, pero tal vez algunas ideas sobre estos 3 puntos. En el primero, conectividad y acceso a zonas rurales. Ahí nosotros en el banco tenemos un diagnóstico país de Colombia que estamos a punto de sacar, ¿no? Y ahí la prioridad número 1 que vemos para el país es mejorar las oportunidades que hay, oportunidades económicas, de empleo, en las varias zonas del país, sobre todo las zonas lejanas, ¿no? Esa es una agenda tanto de desarrollo económico, social y también fundamental para la agenda de paz, ¿no? Y dentro de esta agenda se destaca la importancia de mejorar la calidad de la infraestructura de transporte en zonas rurales, ¿no? Que siguen siendo una barrera clave para estas oportunidades económicas que hay en estos lugares del país. Y ahí creo que hay un tema que me resonó mucho lo que dijo la ministra justo ahora, ¿no? La importancia de la apropiación de este trabajo de infraestructura por la gente, ¿no? En la zona donde viven. Y pensamos que hay mecanismos, ¿no? Que se podrían tal vez usar más para dar oportunidad a eso, ¿no? Por ejemplo, el uso de contratos de rehabilitación y mantenimiento que son basados en resultados y que permiten a los gobiernos subnacionales, municipios en particular, en articulación con INVIAS y el Ministerio de Transporte, ¿no? De mejorar la conectividad en sus territorios, ¿no? A través de proyectos de infraestructura de transporte. Eso es sobre el primer punto. El segundo, el desarrollo multimodal de la infraestructura logística. Creo que de esto hablamos bastante en esta sesión. Claramente es consolidar y acelerar las mejoras en la malla vial primaria. Hay muchas lecciones de las cuales hablamos que podrían permitir tal vez también acelerar o mejorar la eficiencia, la eficacia en la ejecución de los proyectos y tal vez tener resultados aún más rápidos, ¿no? en esta nueva generación de proyectos. Y después, de nuevo, lo repito, reforzar esta apuesta a la multimodalidad y recuperar el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y portuaria, ¿no? Que están claramente rezagados comparados con otros segmentos. Y finalmente el punto sobre la movilidad urbana sostenible, segura y accesible. Creo que la pandemia dejó al país en un equilibrio delicado, ¿no? Financiero de sus sistemas de transporte urbano. Y ahí también hubo, en función de eso, algunos retrasos en inversiones, ¿no? Y ahora creo que el reto ahí es recuperar estos retrasos y sanear estos equilibrios financieros que mencioné, ¿no? En la expansión y el mejoramiento de la flota, ¿no? Hay un tema muy importante también de desarrollo verde, ¿no? Del transporte urbano, la electrificación de la flota, por ejemplo, ¿no? Creo que esto es tanto un reto y también una oportunidad, ¿no? Y tal vez buscar a desarrollar o adoptar un nuevo programa que podría de transporte urbano que podría dar apoyo muy específico, ¿no? a las necesidades de las ciudades de distintos tamaños y distintos tipos, ¿no? Que son muy diferentes, ¿no? Pensamos que tal vez es el momento también de hablar de esto. Con eso termino. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias tanto a la ministra como al gerente del banco por sus intervenciones. Con estas palabras concluimos este primer panel del Foro de Infraestructura de Forbes Colombia. Muchas gracias tanto a la ministra como al gerente por habernos acompañado en esta oportunidad. Y a todas las personas que estuvieron con nosotros en este panel las invito
a que continúen conectados porque vienen muchos paneles más adelante donde podrán encontrar varios temas sobre infraestructura y el futuro de la financiación de estos proyectos en Colombia. Muchas gracias y nos vemos más adelante.